Bien, entonces vamos a ver en este tema de matemáticas, ¿sí?, acerca de lo que es una función. Dice, una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Es decir, una relación de correspondencia de 1 a 1, se le podría decir. Al conjunto de números de entrada a los cuales aplica la regla, a este conjunto se le denomina dominio de la función. Y al conjunto de los números de salida se le denomina rango de la función. Básicamente son los elementos que corresponden a una función, donde el dominio se le puede decir a las variables independientes o X y al rango a las variables dependientes o Y. Aquí también vemos la parte donde indica eso, ¿no? Que las variables de número de entradas se denominan también variables independientes y la variable que representa los números de salida se denomina variable dependiente, debido a que el valor depende del valor de la variable independiente. Es decir, que se obtiene el valor, ¿sí?, a partir del uso de otra variable que puede ser cualquiera, ¿sí?, para hallar mediante la operación, ¿no? Decimos también que la variable dependiente es una función de la variable independiente. De hecho, de otra manera, la salida es una función de la entrada. Por ejemplo, que en la fórmula de cálculo de interés simple, ¿sí?, que es I, en este caso I por I igual 100 por 0,606 por T, indicando aquí que sería la variable independiente la variable T, y que la variable I sería la variable dependiente. Dicho de otra manera, en este caso, I es una función de T. De esta manera sería, mediante este ejemplo, algo más claro, ¿no? También debemos considerar lo siguiente, ¿no? El dominio de una función. F es una función de la variable real. El conjunto de las X, para el cual se encuentra definida, se le denomina dominio de la función. Es decir, todo el conjunto de las X sería el dominio de la función. También se les puede expresar este dominio de función mediante la combinación de elementos como intervalos, notación de conjunto o también palabras, y según también puede ser expresiones algebraicas, ¿no?, que ya iremos ir viendo mediante los ejemplos de este dominio de la función, ¿sí? También se indica que el dominio de la función lo constituye todos los valores posibles, ya que estos valores son los cuales mantienen la expresión y igual a f de x definida en los reales, notando que y igual a f de x sería en este caso la notación de una función básica, ¿no? ¿Sí? Y podemos anotar, ¿sí?, lo siguiente, ¿no?, dándose así también las restricciones. En este caso, siendo f de x que contenga un cociente, es decir, una división, no existe si en el denominador se hace el valor de 0, porque no existe división para 0. Lo que hace es que se excluya del dominio aquellos valores de x que provocan esta situación, es decir, que provocan que el denominador se haga 0. También otra restricción que se puede mencionar es que contenga una raíz de índice par, el f de x. Índice par se le podría decir, por ejemplo, las raíces cuadradas, donde indica que solo el radicando que se aplique la función debe ser un valor mayor o igual a 0, o positivo o 0, ¿no?, aquí indicado en este texto, ¿no? Considerando esto, también dice que la regla de correspondencia, al encontrar el dominio, constituye una actividad que reduce a la manipulación de expresiones algebraicas, que también ya lo mencioné, usando también las operaciones y notaciones conjuntistas, intervalos, ¿sí?, en muchos de los casos. Se combinan estos de aquí, ¿no? Tomando en cuenta que el dominio, vamos a poner aquí, se lo vamos a anotar nosotros con la letra D y 2 puntos, ¿sí? Y luego vendría la expresión, ¿ok? Tenemos este ejemplo, ¿sí?
tenemos que determinar el dominio de la función f de x igual a 3x más 2, considerando que existe esta igualdad y igual a f de x, también considerado, ¿sí?, dentro de las matemáticas. También puedo representar esta expresión así: y igual 3x más 2, ¿sí? Es expresado también de esta forma. En este caso, ¿sí?, en un momento determinado, ya iremos a ver más adelante, la representación gráfica, mantendríamos esta expresión original para poder obtener los puntos ordenados, ¿sí?, a partir de la variable independiente. Bien, entonces, debido a esto, esta función, esto indica que es una función entera, no tiene ni cocientes ni radicales negativos, por ende no tiene esa restricción. Entonces podemos mencionar que esta función son todos los reales. Esta es una notación básica. La otra sería la que ahorita voy a anotar a continuación. De 2 puntos, uso un cuantificador que indica todos los x, uso la notación conjuntista del perteneciente, y la letra R, escrito de esta manera, que indique los reales. Esta sería la expresión, ¿sí?, que vamos a usar para denotar, ¿no? Cuando vayamos a ver las demás demostraciones, los dominios, igual que iremos a ver con respecto al rango, partiremos de esto, ¿no? Continuamos. Tenemos acá esta función que podemos ver que es f de x igual a 2x más 1 sobre x menos 3. Tenemos un denominador, indicando que el x menos 3 sería un denominador con el cual lo puedo analizar, porque veré en qué punto el denominador se hace 0. Extraigo, lo igualo a 0 acá, ¿sí?, y luego puedo decir que al despejar como una ecuación que x será igual a 3. En este caso el 3 sería el número en el cual no tendríamos un valor, ¿sí? Entonces eso sería lo primero que encontraríamos, el punto, ¿sí?, donde no tendríamos un valor en y. Y luego anotaríamos de esta forma, ¿sí?, el dominio, todos los reales menos el 3, descrito de esta manera. Esta es una forma. La otra, como le dije, también intervienen los intervalos. Podría colocar así: de menos infinito hasta 3, como es intervalo abierto, no lo topa el 3, unido, ¿sí?, el 3 hasta el infinito. Quiere decir, ¿sí?, que este intervalo los toma a todos menos el 3, no lo tomaría. La otra manera es la que yo diría, ¿sí?, si yo coloco así: de 2 puntos, todos los reales, todos los x, perdón, que pertenezcan a los reales, ¿sí?, ¿ya?, coma, x no sea igual a 3. Es más resumida y más entendible al representar acá abajo esta notación del dominio, ¿sí? Vamos a usar, ¿sí?, pues es válido cualquiera de estos, ¿no? Si usted considera, podríamos usar este o el de acá que estoy planteando como una regla que podemos usar dentro de los conjuntos, ¿no? Esto es aplicado en los libros, en muchos libros, ¿sí? Este también puede ser sacado de otros libros de matemáticas donde se puede notar así el dominio. Continuamos. Acá lo mismo, ¿sí ven? Aplicando las operaciones para un radicando, ¿sí? Lo puedo extraer el x menos 4 como un radicando, ¿sí ven? Un x cuadrado menos 4 mayor a 0. Lo puedo tomar así. Luego podemos haber separado, ¿sí?,
usando factorización en muchos casos, y luego tendríamos estos valores de acá, ¿no? ¿Sí? La notación científica, bueno, podría ser casi la misma que la anterior, ¿sí? Tomando en cuenta que es hasta menos 2 o de 2 hasta el infinito, ¿sí? En el anterior era de esta forma, la de acá es esta, ¿no? Pues hablo de esta forma. Si nosotros queríamos aplicar, sería lo mismo. Todos los x que pertenezcan a los reales, coma, cuando x sea menor o igual a menos 2 o que x sea mayor o igual a 2. De esta forma también es expresado, ¿sí?, de forma conjuntista y algebraica, ¿no?, para expresar el dominio de esta función, ¿sí? También entonces cuando usted vea estas restricciones de radicales y cocientes, tiene que tomarlos aparte y hacer el análisis exhaustivo, ¿no? Y obviamente hacer la notación del dominio, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces acá hay otro, algo parecido al anterior. Continuamos, ¿sí? Una regla de correspondencia, calcular las imágenes del dominio, ¿sí?, calculado y definidos con el conjunto de llegada de la función. Esto es para tomar en cuenta el rango de la función, ¿sí? El rango de la función es el conjunto de todas las imágenes de los elementos del dominio que constituyen, ¿sí?, el rango de la función. Este conjunto se representa simbólicamente por RG de F. El procedimiento para obtener la imagen de una función es muy parecido al anterior, despejando más bien primero algebraicamente la variable x en la función y luego, ¿sí?, obtener el conjunto de valores en el rango parecido al dominio, ¿sí? Aquí tenemos, vea, despejando, ¿sí?, de la función para hallar el x, en este caso para obtener las imágenes, y tengo de esta forma, ¿no? La notación sería esta. Puede haberlo hecho usado también de esta, ¿no? Acá, R, ¿sí?, 2 puntos, todos los y que pertenezcan a los reales. Así. Primero despejo, entonces, dicho de otra manera, primero despejo la función para obtener los x en función de y luego hago el análisis muy parecido al dominio en la función, ¿ok? Continuamos. Luego venimos acá a otro ejemplo muy parecido, hace la misma notación, ¿sí ven? O sea, es la misma operación, ¿no? Acá lo mismo, mire, todos los reales menos el 1 en el rango de la función. Acá tengo también el dominio en la función, vea, todos los reales menos el 0, ¿sí? Entonces es importante considerar el dominio en el rango de la función, ¿sí? Si el dominio ya lo podemos dar directamente a la función, y si es el rango, despejar x para hallar el rango de la función, ¿no? Continuamos. Acá algo muy parecido, manejamos las mismas reglas de los cocientes y los radicandos en la función, ¿ok? Acá tenemos unos ejemplos que podemos tomar en cuenta de este trinomio. Mire, primero considerando el análisis, que es una función entera, indicando también que puede ser que sea el dominio todos los reales, y luego el valor funcional, que es reemplazar por cada x por z, y obtendríamos esta nueva forma de función. Luego tengo acá otra operación muy parecida, ¿sí ven? Muy parecida acá, acá también lo mismo, el x más h por el x en la función, mire, y tomaría esta nueva expresión, vea, ¿sí? Acá hay una restricción que también debemos leer, ¿sí?, para hallar los valores, ¿sí? Acá tengo la ecuación de la diferencia, el cociente de diferencias, que debemos usar en un momento dado, ¿no? Esto de aquí es para obtener más adelante incluso la derivada de una función, ¿sí? Y también tenemos a continuación, por terminar, las tareas que debemos de considerar en clase, ¿no? Todo esto debemos revisar en el material. Podemos considerar estos elementos ya sea mediante una
tutoría si fuera necesario. ¿Sí, chicos? Bien, nos vemos. Pasen bien. Cuídense.